nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición de este tema, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En estos momentos, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan estar en nuestra sintonía radial, como también en directo a través de Facebook Live, desde General Roca, Río Negro, Argentina. A través de Facebook Live conectamos en directo con Radio Dimensión Apostólica, emitiendo desde San Pedro de la Paz, en Concepción, Chile, a través del dial 106.3. Quien les habla, Ernesto Farga, da una cordial bienvenida a todos cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía, como también a todos aquellos que posteriormente vayan a estar meditando en esta reflexión. Desde la entrada del pecado, tan pronto como Adán y Eva desobedecieron aquella ley dada a ellos en el jardín del Edén, no comer de la fruta del árbol prohibido, desde esa misma desobediencia, desde esa misma entrada del pecado, tal como hallamos en Génesis capítulo 3, verso 15, hallamos solamente dos clases de personas. Hallamos la verdad por una parte y el error por otra. Simiente de la mujer, simiente de Yeshua o simiente de Satanás, simiente de la serpiente. Y lamentablemente, para bien o para mal, desde esa misma sentencia que hallamos, repito, en Génesis capítulo 3, verso 15, hoy existe lo mismo. Dos clases de personas solamente. O pertenecemos a una simiente, a la simiente de Yeshua, a la simiente del Hijo de Elohim, o a la simiente de la serpiente, a la simiente del gran dragón, el diablo, Satanás, que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice que engaña al mundo entero. Si engaña al mundo entero, porque esa es la revelación profética que hallamos en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 9, si engaña al mundo entero, ¿cómo poder tener la seguridad de no ser engañados? Y este es el kit de la cuestión, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Este es el kit de la cuestión. Muchos no conocen de Escritura y presumen de conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde hallar la verdad? En las buenas nuevas de Juan, en el capítulo 18, hallamos la historia de ese falso juicio que le estaban haciendo al Redentor del mundo. Allí estaba Pilato, emperador romano o gobernador de Roma. Pilato era un hombre que conocía perfectamente que aquel que tenía delante de él era un ser totalmente inocente. Totalmente inocente. El rostro que veía no era de un malhechor. Era la misma majestad del cielo quien tenía frente de él. Pero no tuvo valor para darle libertad. El Rey del Universo tenía que morir ese día, y a la hora en que murió,
Pero si Pilato hubiera dicho, yo no le doy muerte, lo declaro en libertad, él habría salvado su vida y otro habría cargado con la sentencia de darle muerte. Porque él tenía que morir en ese mismo día 14 y a esa misma hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. ¿Entendemos? Y en ese falso juicio, hallamos en el capítulo 18, para ganar un poquitín de tiempo, el verso 37 y 38. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey. Yo, está diciendo Yeshua a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. El Hijo del Hombre vino para dar testimonio a la verdad. ¿Por qué? Porque los fariseos, saduceos, miembros del Sanedrín de aquella época, la verdad la habían pervertido de tal manera que a lo bueno le llamaban malo y a lo malo bueno. Lo mismo está sucediendo hoy porque la historia se repite. La majestad del cielo vino a dar testimonio a la verdad. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que testificar, mi querido hermano y hermana. Esa es la verdad que tenemos que testificar. Y le siguió diciendo Yeshua a Pilato, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mis ovejas me oyen y me siguen. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Entendieron? ¿Recuerdan ese pasaje? Por lo tanto, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad obedecerá la palabra de él que nos viene por su voz escrita en un escrito está. Y nos dice a continuación, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Preguntó. Pilato no esperó a escuchar la respuesta. Pilato quizá, viendo todo lo que estaba sucediendo delante de él, como los dirigentes religiosos judíos de aquella época estaban pidiéndole que le diera muerte, Pilato no escuchó, no esperó a escuchar. El no esperar a escuchar fue lo que hizo que él firmara la sentencia de muerte. Mi querido hermano y hermana, a lo largo de mis 20 y tantos años de ministerio, dedicado plenamente a la enseñanza de la Escritura, he tenido el privilegio de poder recibir en mi casa a mormones, a testigos de Jehová, que son los que mayormente solían o suelen visitar todavía a los hogares. Siempre les daba la bienvenida, siempre. Y siempre esperé a que ellos me expusieran el mensaje que me tenían que dar. Y cuando lo veía oportuno, yo hablaba. Y cuando les hacía preguntas que no estaban dentro de su guión, porque venían como aquel que es un actor, aprenden lo que tienen que decir, pero nada más.
cuando les hacía preguntas que no estaban dentro de ese guión, ¡ay no! Eso no lo sé. Volveremos con otra persona que sabe mucho más que nosotros. Así me pasaba con los mormones y con los testigos de Jehová, hasta que finalmente dejaron de venir. Y eso es lo curioso. Escuchan algo diferente a lo que ellos están escuchando, y en lugar de pararse a escudriñar la Escritura, para ver si la Escritura manifiesta eso y aceptarlo, no. Yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, y punto, y continúa. He tenido también la experiencia de conversar con pentecostales, laicos como pastores pentecostales, y dentro del pentecostalismo con la gran diferencia de denominaciones que hay. Todos pecan de lo mismo, presumen conocer, pero cuando les atornillas un poquitín, cuando les aprietas, te das cuenta que no conocen la Escritura, que viven solo de lo que escucharon y nada más. Uno de ellos, en un programa de radio posterior al que yo tenía en aquellos años, me tildó públicamente a través de las ondas radiales de hijo del diablo. No hagan caso a Farga porque es un hijo del diablo. Dice que la ley hay que guardarla. Bueno, yo pregunto, ¿un hijo del diablo irá a favor de la ley? ¿Un hijo del diablo dirá que la ley hay que guardarla? No, ¿verdad que no? Porque el diablo no quiere guardar la ley. El diablo lo que menos quiere es que la gente guarde la ley. Pero Satanás es tan astuto. Ah, no, no escuches a Farga, ese es un hijo de Satanás, un hijo del diablo. Y la gente, ¡pum!, se desprecia al mensajero, y al despreciar al mensajero, se desprecia el mensaje que el mensajero puede tener. ¿Entendemos? Hay muchas denominaciones religiosas, hermano y hermana, muchas. No hay una, no hay dos, no hay tres, no hay 4, no hay 10, no hay 20, hay miles. ¿Escuchó bien? Hay miles de denominaciones religiosas. Y dentro de esas millares de denominaciones religiosas, con creencias muy distintas, muy diferentes. Usted habla con cada uno de ellos y dicen que tienen la verdad y que están seguros de ello. Posiblemente usted sea uno de ellos, ¿verdad? Que está convencido de estar en la verdad, pero ¿está usted seguro de conocer la verdad? ¿Está usted seguro y en condiciones de poder dialogar, de tener un intercambio espiritual del estudio de la Sagrada Escritura, para ver si lo que uno cree tiene fundamento bíblico o es un informe o una tradición humana recibida de esos colegios de teología modernos? Si alguien viniera a usted con una creencia nueva a la suya, ¿estaría dispuesto a estudiarla para ver si tiene o no la verdad? ¿Estaría usted dispuesto, hermano y hermana? ¿Estaría? Yo estoy en condiciones, hermano. Yo sí. Yo nunca he negado la puerta a nadie.
Nunca he negado conversar con alguien, pero si conversamos de la Escritura, conversemos. De un escrito está. No lo que diga el pastor fulanito, no lo que diga la pastora menganita, no. Escrito está. Era como respondía la majestad del cielo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿dónde hallar la verdad? ¿Qué es la verdad?, le dijo Pilato. ¿Dónde hallar la verdad? Y vamos a ver, hermano y hermana, si en estos minutos que nos quedan podemos ir hilvanando alguna cosa más para que podamos entender dónde hallar la verdad. ¿A quién se le dio la Escritura? ¿A qué pueblo se le dejó la Escritura? Perdone que me sienta así, pero llevo 4 días con un poquitín bajo de defensas, pero con esa fuerza espiritual para proseguir adelante con el mensaje. ¿A quién se le dio la Escritura? ¿A qué pueblo se le dio la Escritura? ¿Dónde debemos hallar la verdad? ¿Dónde? ¿En una iglesia? ¿A través de un pastor? ¿A través de una pastora? ¿A través de un ministerio, sea el que sea? ¿Qué le dijo el Mesías a la mujer samaritana? Que hallamos en Juan capítulo 4, verso 22. ¿Qué le dijo, hermano y hermana? Veamos para que podamos encontrar algo que nos tiene que ayudar a entender dónde hallar la verdad. Y en esa conversación que tuvo Yeshua con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, en este pasaje de Juan capítulo 4, verso 22, la mujer samaritana y hoy cada uno de nosotros escuchamos lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No es que el judío me salve a mí, no, hermano y hermana. El ser humano no tiene ningún poder para salvar a nadie. El pueblo judío no tiene ningún poder para salvar. Pero cuando la mujer samaritana escuchó, porque la salvación viene de los judíos, yo debo de entender que la salvación viene por medio del mensaje dado a los judíos, dado al pueblo de Israel. Y es en ese concepto que yo debo de entender dónde hallar la verdad, mi querido hermano y hermana. ¿Dónde hallar la verdad? ¿Dónde? Porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene por el mensaje dado a los judíos. Porque la salvación viene por el mensaje dado al pueblo de Israel. Y ahora yo pregunto, ¿cuántas iglesias o congregaciones o grupos de personas habían, espiritualmente hablando, en los tiempos de nuestro Redentor? ¿Cuántas clases de personas habían? ¿Cuántas iglesias, asambleas, congregaciones habían en los tiempos de los apóstoles? ¿Cuántas?
Dos. El pueblo de Israel por una parte y los gentiles por otra. Dos. No habían tantas denominaciones religiosas como ahora, que a mi alrededor, a menos de 300 metros a mi redondez, hay casi 10 iglesias. ¿Escuchó bien? En un radio de acción tan pequeño a mi alrededor, hay casi 10 iglesias. ¿No cree que eso es un disparate? ¿Cree usted que todas esas 10 iglesias, o casi 10 iglesias, pueden tener la verdad? De ahí que hay tanta confusión en el mundo cristiano. Y esa confusión en el mundo cristiano repercute al mundo en general cuando ve lo que está sucediendo dentro del cristianismo. Que la gente habla de Cristo, pero no reflejan el carácter de Él. La gente pregunta, no, yo soy cristiana, pero guardan rencor, siguen violando pecados, siguen haciendo esto, siguen fumando, siguen tomando, siguen teniendo mal ejemplo. Entonces, ¿qué diferencia hay con la gente que no es cristiana? ¿Entendemos? Desde la entrada del pecado, solamente dos simientes. Cuando la majestad del cielo vino a la tierra, solamente habían dos clases de simientes. El pueblo de Israel y los gentiles. Y el pueblo de Israel fue escogido para ser la luz en aquel mundo, para que el mundo pudiera escuchar la verdad y el gentil entrara a formar parte del pueblo de Israel. ¿Entendemos? Sí, tanto en los tiempos del Mesías como posteriormente en los apóstoles, como también en los tiempos de Saúl, Pablo, habían los judíos convertidos y los judíos no convertidos y el mundo gentil. Eran dos clases de personas, porque el judío no convertido era parte del gentil porque no había aceptado a la majestad del cielo como su redentor. De ahí que tenían que aceptar al Salvador para entrar a formar parte de ese nuevo grupo de creyentes que estaban representando el carácter del dador de la vida. Si antes solamente habían dos clases de personas, si desde la entrada del pecado todos los descendientes de Adán y Eva se convirtieron en simientes de la serpiente o en simientes de la mujer, simientes de Yeshua, dos solamente clases de personas, será diferente hoy, hermano y hermana. Será diferente hoy. Si la salvación viene por parte del mensaje dado al pueblo de Israel, recordemos las palabras que el Salvador le dijo a la mujer samaritana, porque la salvación viene de los judíos, la salvación viene por el mensaje dado al pueblo de Israel. Entonces, ¿somos parte de Israel o somos gentiles? Y este es el quid de la cuestión, hermano y hermana.
¿somos parte de Israel o somos gentiles? Algunos tienen un rechazo hacia lo que tiene que ver con el nombre de Israel. Bueno, yo no le tengo ningún rechazo, al contrario, porque entiendo que Israel significa vencedor. Y no estoy haciendo alusión al estado geográfico del Israel moderno de ahora, que no tiene nada que ver con el Israel de antaño, y que el tiempo de gracia como nación y como ciudad de Jerusalén terminó para ellos en el cumplimiento de las 70 semanas de años, tan pronto como dieron muerte a Esteban, 3 años y medio después de la muerte del Redentor. Ahí terminó el periodo de la última de las 70 semanas de años, el tiempo de gracia para Israel y para Jerusalén. Pero la salvación viene de los judíos. Entonces, si la salvación viene por el mensaje dado a ellos, yo debo ser parte de Israel, hermano y hermana. ¿Debo ser parte de Israel? Muchos de nuestros apellidos son sefarditas. Son apellidos descendientes de judíos que tuvieron que salir de su tierra. Y muchos de ellos fueron a Europa, a España concretamente, y de allí salieron defendiendo sus vidas en la Inquisición y se distribuyeron por todo el mundo. La gran mayoría de nuestros apellidos son de origen hebreo. Castellanos, pero de origen hebreo. Entonces yo no tengo que tener ningún reparo hacia Israel. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú y yo éramos ovejas perdidas de la casa de Israel. Mis dos apellidos son hebreos. Hay una gran cantidad de apellidos en esa lista que tenemos a vuestra disposición, para que podamos entender que la gran mayoría de aquellos que estamos en estas raíces, por decirlo así de alguna manera, venimos y tenemos ADN hebreo. El gran problema es el prejuicio que la Iglesia Católica nos metió. O somos israelitas, o somos católicos, o somos de la simiente de la mujer, simiente de Yeshua, o somos simiente de Satanás. Y la Iglesia Católica es el agente visible de Satanás en la tierra, la que cambió todo. Pero no queremos aceptarlo. Y el mundo cristiano tiene muchos puntos comunes de doctrina con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Y si el cristianismo tiene puntos comunes de doctrina con Roma, entonces es una católica, la Iglesia es una católica, una hija de la madre de las rameras, y al tener puntos comunes de doctrina con ella, le están formando la imagen de la bestia. Pero eso no, pero es la
realidad, hermano y hermana. Yo no vengo a que ustedes me digan, qué lindo predicó pastor, o qué lindo predicó siervo. No, hermano. A mí ustedes no me tienen que adular para nada. Yo veo, bendiciones, pastor. Dios le bendiga, pastor. Si ese pastor predicara la verdad, posiblemente usted sería el primero o la primera en no mencionarlo para nada. Yo quiero alabar al Padre. Y si usted tiene que alabar a alguien, alabe al Padre y no al hombre, carnal y pecador. ¿A quién adoraba al Hijo? ¿A los fariseos? ¿A los saduceos? ¿A los miembros del Sanedrín? ¿A ellos? No. A ellos les decía la verdad. Y el que tenga oído para oír, oiga. Yo te alabo, Padre, decía el Hijo. Yo te alabo, Padre. A Él tenemos que alabar. A Él tenemos que ensalzar. A Él tenemos que adorar, hermano y hermana. De lo contrario, estaremos cometiendo el segundo mandamiento, violando el segundo mandamiento. Adorando a hombres y mujeres. No adorándolos, pero sí imitándoles y siguiendo sus falsas enseñanzas. Y esto es lo que debiéramos de meditar, hermano y hermana que me escuchan. Esto es lo que debiéramos de meditar. Nos han presentado un evangelio muy light. En todas las iglesias no se presenta la verdad. Se presenta un evangelio descafeinado. Un evangelio sin poder. Un evangelio donde solamente va a tocar el sentimiento. ¡Qué lindo predicó, pastor! ¡Qué lindo! Pero si hubiera predicado la verdad, posiblemente ese sentimiento sería muy diferente. Porque la verdad debe penetrar en mi corazón para permitir que este corazón empedernido, duro de cerviz, egoísta, mundano y pecador, pueda ser quebrantado y permitamos ser transformados en una nueva criatura. Pero hoy el feligrés se ha acostumbrado a tantos cánticos de sirena que cuando escuchas un toque de atención se asustan. Yo prefiero asustarme, prefiero que usted se aparte de mí antes de presentarle una mentira. Como lo vamos a ver al final, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Palabras de Saúl. Hoy los ministros de hoy día debieran estar predicando mensajes de cuño antiguo, hermano y hermana. Está terminando nuestro tiempo de gracia. Nuestro tiempo de gracia está llegando a su fin y están hablando la gran mayoría de pastores de cuentos, de hadas, de esto, de lo otro, pero no están llamando al pecado por su nombre y no están permitiendo que el pecador sienta deseos de arrepentirse porque el tiempo de gracia se nos termina. Y cuando se termine mi tiempo de gracia, hallamos lo que sucederá en Apocalipsis capítulo 22, verso 11,
el que es injusto sea injusto todavía. Cuando finalice el tiempo de gracia para cada uno de nosotros, la revelación apocalíptica nos dice en el capítulo 22, verso 11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo, el que es pecador, el que le gustan las cosas del mundo, sea inmundo todavía. Ya no habrá oportunidad para nadie de cambiar. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. De ahí, mi querido hermano y hermana, que ahora que todavía estamos en ese periodo de gracia, debiéramos ver exactamente cómo estamos para cuando tengamos que pasar delante del tribunal de Yeshua, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque si seguimos pecando y termina nuestro tiempo de gracia pecando y estando en pecado, el injusto seguirá siendo injusto y el inmundo seguirá siendo inmundo, es decir, seguirás pecando y pecando y pecando porque el tiempo de gracia terminó, y cuando el tiempo de gracia se termine, se derramarán las 7 postreras plagas de acuerdo. Apocalipsis capítulo 15 y el capítulo 16, sobre aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen. Entonces, repito las palabras que mencioné antes y que hallamos en Gálatas capítulo 4, verso 16. Palabras que dijo Shaul a los hermanos de Galacia y que hoy nos repite a cada uno de nosotros. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y esto es lo que debían estar haciendo hoy los verdaderos pastores, hermano y hermana. Los verdaderos pastores debieran estar predicando mensajes de cuño antiguo, porque son atalayas, o deben ser atalayas. Y el atalaya llama al pecado por su nombre como buena atalaya. De lo contrario es un perro mudo. Y un perro que no ladra no te sirve para nada en tu casa. Y el atalaya tiene que ladrar. El atalaya tiene que dar un mensaje de amonestación. El atalaya tiene que tocar la trompeta para que mi corazón quebrante y pueda darme cuenta si estoy realmente en pecado o no. De lo contrario son perros mudos. Y un perro que no ladra no sirve para nada. Y eso es lo más difícil de aceptar, mi querido hermano y hermana, debido a esta sociedad en la cual nos han acostumbrado a cánticos de sirena, cuando realmente debiéramos de estar estremeciéndonos, buscando nuestra salvación con temor y temblor, tal como dice Pablo en su carta a los hermanos de Filipo. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Está usted seguro de conocer la verdad? ¿Está usted seguro de estar en la iglesia que sea? De estar en la iglesia que pueda tener parte de la verdad. ¿Está usted seguro? ¿O está yendo por sentimiento, por amistad hacia alguno, hacia el pastor, hacia la pastora? Está yendo allí por amistad y no por convencimiento.
¿qué es la verdad? ¿Dónde hallar la verdad? Veamos Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 6. Si Pilato hubiera esperado a escuchar la respuesta a cuando preguntó ¿qué es la verdad?, posiblemente hubiera escuchado esto mismo. La majestad del cielo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Y por medio de Él y a través de Él, nadie viene al Padre sino por mí. 2. ¿Escuchó bien? 2. Al Padre, al Elohim invisible, que nadie le ha podido ver por causa del pecado, a ese Elohim invisible, que el Hijo le llama Padre, y nosotros cuando nos dirigimos a Él en oración, también nos dirigimos a Él, o al menos personalmente, yo me dirijo a Él como Padre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el Hijo era una persona, para que nos entendamos, y el Padre es otra persona. Diferentes. 2 personas, pero con el mismo carácter, con el mismo propósito, con la misma esencia de redimir al pecador. Pero son 2, no 3. La gran mayoría creen en 3, en una Trinidad no bíblica, pero la gran mayoría creen en 3. Punto común que tiene con Roma, hija de la madre de las remeras. Pero la Escritura me habla siempre de 2. Al Elohim invisible que nadie la ha visto jamás, y al Hijo. El Yahweh del Viejo Testamento era el Hijo. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que aquel verbo, aquella palabra, la palabra que hablaba en el Viejo Testamento, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Yahweh del Viejo Testamento, el gran yo soy el que soy, yo seré el que seré, el Elohim que también se presenta a Moisés y al pueblo de Israel, porque era hijo del mismo Elohim y como tal tenía la misma esencia que el Padre, pero son 2. Ni 3, ni 1, son 2. Pero así como el matrimonio y los 2 serán una sola carne, 2 pero en 1, el Padre y el Hijo igual, son 2, pero 1 en carácter. Porque el Hijo es la misma imagen del Padre. El Hijo vino aquí a esta tierra a revelar el carácter del Padre, a desenmascarar el carácter de Satanás y a revelar el carácter del Padre. Si Él no fuera uno con el Padre, Él nunca hubiera podido revelar el carácter del Padre. Yo no puedo revelar el carácter de alguien que no es una familia mía. ¿Entendemos? Pero el Hijo es la misma esencia del Padre.
Y por lo tanto, nadie viene al Padre sino por mí. El camino para ir hacia el Padre es solamente a través del Hijo. No a través de ninguna iglesia, no a través de algún ministerio, no a través de una persona, no. El único camino seguro para ir al Padre es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. ¿Entendemos, hermano y hermana? El gran problema es estudiar. Yo le doy gracias a mi Padre Celestial porque puso en mí ese deseo de estudiar la Sagrada Escritura, y no tan solamente de estudiarla, sino también de compartirla. Y desde hace 20 años estoy dedicado tiempo completo a la enseñanza de la Escritura. Y aún hay cosas que no entiendo, hermano y hermana. Y siento un gran dolor en mi corazón cuando converso con personas y me dicen que ellos están en la verdad, que ya son salvos, y cuando les preguntas algo de la Escritura, te das cuenta que no saben nada. El apóstol Pablo llegó a decir: no pretendo ya haberlo alcanzado, sino prosigo. Pero hoy, lamentablemente, la gran mayoría presume: no, yo ya soy salvo. Y Pablo dice: no pretendo ya haberlo alcanzado, sino una cosa hago, prosigo. Así debemos hacer, hermano, no presumir, sino proseguir nuestra batalla para llegar a la línea de meta. Entonces, para salir de todas las confusiones que hay en el mundo cristiano, en el mundo judío, en el mundo mesiánico, en todos los aspectos espiritualmente hablando, de la única manera posible en que podemos salir de esos errores que hayamos podido tener es seguir el consejo que nos hizo el mismo Redentor en Juan capítulo 5, verso 39. Posiblemente usted lo sepa de memoria, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted lo recordaba, ¿verdad? Posiblemente usted lo recordaba. Pero ¿sabe lo que dijo a continuación? ¿Sabe lo que hallamos a continuación? Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y el ser humano sigue al hombre, sigue a la mujer, sigue a fulanito, sigue a fulanita, sigue a esta iglesia, sigue a este pastor. Y el Redentor dice: pero no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque yendo a Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, ¿en qué camino estamos, hermano y hermana? ¿En qué camino estamos? ¿En qué simiente estamos? ¿Será que tendremos que cambiar de simiente? ¿Será que tendremos que cambiar de pensamientos espirituales? Y cuando uno escudriña la Escritura, hallamos, por ejemplo,
en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 17, lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escudriñando la Escritura por una parte, y por otra, tu palabra es verdad. Cuando escudriñamos la Escritura, debemos permitir que esta misma palabra penetre en nuestra vida, transforme nuestra mente, quebrante nuestro corazón endurecido por el pecado y la mundanalidad, nos haga nuevas criaturas. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Para qué? Para pasar de ser simiente de Satanás a pasar a ser simiente de Yeshua. Para pasar de ser gentil a Israel. Porque Israel significa vencedor. ¿Cómo termina el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3? ¿Cómo termina el mensaje? Al que venciere. No al pecador, no al desobediente, no al que venciere. Al que sea israelita. Porque israelita significa vencedor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono junto al Padre. Esa es la promesa, hermano y hermana. La promesa no es para el pecador. No hay ninguna promesa para el pecador. La promesa para el pecador es morirás. La sentencia es morirás. La paga del pecado es muerte. Pero al vencedor se le dará la corona incorruptible. Y al vencedor, al israelita vencedor, vivirá por toda la eternidad. ¿No te gustaría recibir esa promesa? A mí sí, mi querido hermano y hermana. Anhelo, oro y pido para poder estar entre los redimidos. Pero no por mí, no. Por la gracia de Yeshua morando en mí. Y que su justicia perfecta sea presentada ante el Padre en mi lugar, cuando yo, habiendo sido tremendo pecador, reconocí mis pecados, sigo reconociendo mis debilidades, sigo confesando mis debilidades, sigo haciendo todo lo posible para abandonar mis debilidades. Y en esa lucha constante, como lo hacía Pablo, peleo y peleo y peleo, sea presentada la justicia de Yeshua en mi lugar para ser perdonado ante el Padre. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo escuchar o estudiar la Sagrada Escritura? ¿Cómo escudriñar la Sagrada Escritura para poder entender la verdad que tenemos en ella? ¿Cómo poder alcanzar la santidad sin la cual nadie verá a Elohim si no estudiamos, repito, lo que nos puede hacer santos? El profeta Isaías, para ir terminando, digo que estamos llegando ya a los últimos minutos de nuestra programación. El profeta Isaías, en el capítulo 28, en verso 10 nos dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, es la forma correcta de estudiar la Sagrada Escritura.
Para eso hace falta papel, lápiz y una concordancia bíblica, que puede ser manual, impresa, o también a través de la tecnología, que las hay. Es de la única manera en que usted, hermano, y yo, así lo hice sin que nadie me enseñara, así lo hice, tomando un papel, tomando nota, ir haciendo ya cultos sin saber nada, pero ir desarrollando los temas. Con oración, pidiendo al Espíritu de verdad discernimiento para proseguir, es de la única manera posible en que usted y yo podemos conocer algo más de la verdad, y en ese proceso de conocimiento de esa misma verdad podamos alcanzar la santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, porque si no lo hacemos así y seguimos enseñando como se está enseñando, un evangelio diferente, como se está enseñando en todas las iglesias, un evangelio diferente al pueblo de judío, un evangelio, un mensaje diferente al pueblo de Israel. La salvación viene por el mensaje dado al pueblo de Israel. Cuando se presenta un mensaje diferente al mensaje dado al pueblo de Israel, Pablo nos dice lo siguiente para concluir la meditación de hoy. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio diferente. Pablo se había asombrado. Personas que habían conocido la verdad, el enemigo se había infiltrado en ellos y ahora estaban presentando un evangelio diferente y viviendo un evangelio diferente, un evangelio más light, un evangelio más suave. No que haya otro, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir las buenas nuevas de Yeshua. Y concluyo con el verso 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo guardaba el sábado. Pablo guardaba las fiestas solemnes. Pablo creía en un padre y en un hijo. Y él dice que si alguien nos presenta un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuántos anatemas hay, hermano y hermana? ¿Cuántos anatemas hay que hoy presentan un evangelio diferente al que hallamos en la Escritura? Un evangelio diferente del que enseñaba Saúl Pablo, un evangelio diferente al que fue dado al pueblo de Israel. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, justo. Si nuestro Padre Celestial me lo permite, me sigue restableciendo esta salud que llevo unos días afectado, mañana, a esta misma hora, estaremos de vuelta con ustedes. Hasta entonces, una feliz noche y un buen descanso
es mi deseo y oración para todos y cada uno de ustedes. Hasta mañana.